La conciencia, una búsqueda de la verdad. P. de Ouspensky. Contenido. Introducción por Merrill y Taylor. 1. La memoria. 2. Personalidad superficial. 3. La obstinación. 4. Las emociones negativas. 5. Notas al trabajo. Introducción. Al aproximarse a cualquiera de los trabajos publicados de P. de Ouspensky, desde Tertium Organum, aparecido por primera vez en Rusia en 1912 y reeditado muchas veces desde entonces, hasta esta nueva colección de trabajos cortos, es importante recordar que el mismo Ouspensky tenía escasa fe en la palabra escrita como método básico de búsqueda de la verdad. No es que como le llamaban entre los miembros de su círculo, tuviera ningún desprecio por la erudición o por el deseo de acceder al conocimiento. Lector voraz, aunque selectivo, Ouspensky tenía 6 años de edad cuando leyó por primera vez a Turgenev, una clara indicación de extraordinario talento a una edad tan temprana. A los 12 años había devorado casi toda la literatura de ciencia natural y de psicología a la que tenía acceso. A los 16, según su propio testimonio, había decidido no seguir estudios académicos, sino concentrarse más bien en aquellos aspectos de conocimiento que estaban fuera y por encima de los campos tradicionales de estudio. Los profesores estaban matando a la ciencia, decía, de la misma manera que los sacerdotes estaban matando a la religión. Ninguna de las ciencias establecidas iba suficientemente lejos, asentía él, en la exploración de las otras dimensiones que sin duda existían. Se paraban, como Ouspensky señalaba, en una blanca pared. La consiguiente reluctancia de Ouspensky a depender de lo escrito como medio de transmitir conocimiento estaba basada en 2 puntos fundamentales, ambos integrados en el sistema que enseñaba. En primer lugar, estaba la importancia de trabajar en el propio desarrollo personal con, y gracias a, un entorno proporcionado por una escuela o grupo estructurado. La filosofía de Ouspensky estaba basada en la idea de que el hombre era una máquina, que pasaba por su existencia en un estado mecanicista semejante a un sueño, y que para aprovechar su pleno potencial tenía que despertar por medio de un disciplinado intento de autorrecuerdo para ser capaz de estar completamente consciente en cualquier momento. El autorrecuerdo era difícil, requiriendo una serie de pasos en un orden definido junto con la ayuda de una escuela. La recompensa final, por medio del autoestudio, el control y la transformación de las emociones negativas, era la adquisición de la consciencia objetiva. Este era un estado de vigilia en el cual un hombre, liberado de su estado de soñar despierto, sería capaz de ver la realidad superior, el conocimiento esotérico, invisible para él en su subdesarrollado nivel de existencia ordinario. La clave de todo esto, evidentemente, era el trabajo proporcionado por la escuela basado en el principio de que el desarrollo del conocimiento y el crecimiento del ser deben ir parejos para que haya un entendimiento correcto. A diferencia de muchos otros sistemas, el de Ouspensky puede no tener éxito para el individuo aislado a través de la contemplación o ser comprendido únicamente mediante el ejercicio de la facultad intelectual. Fue por esa razón por la que Ouspensky enfatizó, a lo largo de toda su vida, que el sistema no podía ser aprendido de ningún libro. Aunque algunos capítulos de su libro En busca de lo milagroso, fragmentos de una enseñanza desconocida fueron en ocasiones leídos en voz alta a antiguos miembros de sus grupos de Londres, se usaron allí no solo para suscitar discusión, sino también para mostrar el nivel e intensidad del trabajo del grupo ruso original. Todos los libros de Ouspensky deben, por consiguiente, ser considerados como introducciones al trabajo del sistema más bien que como libros guía para la comprensión de dicho trabajo. La segunda razón fundamental para las dudas de Ouspensky sobre el valor del libro como instrumento didáctico fue el considerable respeto que él mismo sentía por el poder de la palabra. Ouspensky se había ganado la vida como reputado periodista en la Rusia prerevolucionaria y era bien consciente tanto de su efectividad como de su dificultad. Las palabras reunidas correctamente en una página pueden transmitir un pensamiento como no podría hacerlo el habla ordinario. Por otro lado, un escrito menos que perfecto podría, por su misma ambigüedad, oscurecer más de lo que revelara.
Era tan consciente Ouspensky de la importancia de la palabra correcta en el contexto correcto que a menudo revisaba un manuscrito una y otra vez, pasando años desde su primera versión. Un ejemplo típico es su novela La extraña vida de Iván Osokin, escrita en 1905 pero no publicada hasta 1915. Varios libros suyos, incluyendo el bien conocido En busca de lo milagroso, Fragmentos de una enseñanza desconocida, nunca obtuvieron su aprobación para ser publicados en absoluto. En busca de lo milagroso apareció como manuscrito ya en 1925, fue leído en voz alta a miembros de los grupos de Ouspensky en Londres en los años 30, pasó unas cuantas revisiones y aún estaba sin publicar a la muerte de Ouspensky, en 1947. La gente que conoció bien a Ouspensky y que asistió a sus reuniones a menudo recuerda su énfasis en la selección de la palabra correcta para definir una situación dada, su negativa a enredarse con jergas religiosas y filosóficas y su convencimiento de que ninguna afirmación es válida sacada de su contexto. Uno de sus antiguos alumnos comentaba que, si alguien empezaba una pregunta con el señor Ouspensky dijo la semana pasada, él escucharía toda la pregunta y después diría: pero, ¿en conexión con qué dije yo eso? También ellos recuerdan su respeto por la más bien impresionante autoridad de la obra publicada. Esto es, la perspectiva de que una vez que una filosofía es capturada en un libro está en peligro de ser enterrada allí, sujeta a disección sin fin o tomada como evangelio y acabando tan muerta como las leyes de los medos y los persas. De ahí el convencimiento de Ouspensky del riesgo de decidirse a publicar un libro y su cuidado al tomar la decisión de ver su propia obra entre tapas duras. Ouspensky fue un maestro de la palabra hablada, así como de la escrita. Fue, en primer lugar, un instructor, y los 5 trabajos de este pequeño volumen son el producto no de un hombre que escribe solo en un estudio, sino de un instructor explicando un sistema de ideas que pueden ser apreciadas lentamente y entendidas correctamente por medio de cuidadosas preguntas de quienes le escuchan y de su sincero deseo de aprender. Durante 26 años Ouspensky presidió reuniones en las cuales aquellos que estaban interesados en trabajar en el sistema podían oír una lectura básica, para después clarificar su sentido por sí mismos preguntando cuestiones precisas. La formulación propia de una pregunta era una parte importante de la autodisciplina que Ouspensky requería. Como puntualiza un miembro del Círculo de O, él mismo leía a grupos de 60 o 70 personas una vez por semana durante un periodo de 3 meses. Las reuniones duraban 3 horas. Generalmente se leía media lectura en cada reunión después se pasaba a las preguntas a las que Ouspensky respondería. Se tomaron notas taquigráficas de la mayor parte de las reuniones de Ouspensky y se hizo una larga recopilación de extractos de ellas después de su muerte, publicadas con el nombre de El Cuarto Camino, en 1957. Este libro contiene mucho material de estudio, pero las valiosas pepitas son difíciles de extraer. El presente volumen consiste en 5 ensayos cortos que fueron impresos originalmente como libros de 1952 a 1955, después de la muerte de Ouspensky y antes de la recopilación de El Cuarto Camino. Los libros se imprimieron para su distribución privada, en ningún caso se produjeron más de 300 copias. Estos libros no se pusieron a la venta, y han sido, hasta la fecha, inasequibles para el gran público. Al igual que El Cuarto Camino, los 5 libros que forman este volumen se construyeron a partir de cosas dichas por Ouspensky en sus reuniones. A diferencia de la magnitud de ese amplio volumen, cada ensayo en este concentra una cantidad importante de principios del sistema, de modo que las pepitas son más fáciles de extraer. El valor de esta identificación y sintetización de conceptos es que, tomados juntos, los ensayos cubren el lado psicológico práctico del sistema comunicado por Ouspensky. Tomados por separado, pueden ser entendidos de una sentada y pueden, de ese modo, servir de llave para acercarse al rico material contenido en libros más extensos de Ouspensky. Se ha puesto el máximo cuidado en la selección de los pasajes de las copias de las reuniones de Ouspensky, en editarlas para su continuidad y en evitar la distorsión o el adorno de las ideas de Ouspensky.
Prácticamente en cada caso los comentarios de Ouspensky son transcritos in extenso. Debe recordarse, por supuesto, que las reuniones de cuyas transcripciones se compusieron estos libros tuvieron lugar a lo largo de un período de aproximadamente 30 años, y que durante ellos Ouspensky amplió, profundizó y refinó sus pensamientos. Además, el entendimiento completo de algunos de los términos empleados en estos ensayos depende de un conocimiento de los significados especiales en conexión con un sistema del cuarto camino que Ouspensky enseñó. Aquellos que busquen una visión más cohesiva de la filosofía de Ouspensky o una elaboración más completa acerca de ciertos términos empleados en este libro, deberían pasar de esta muestra a sus libros más extensos, incluyendo un nuevo modelo del universo, en busca de lo milagroso, fragmentos de una enseñanza desconocida y la psicología de la posible evolución del hombre. Publicado después de la muerte de Ouspensky, este librito contiene el texto de las lecturas que se leyeron a gente nueva en las reuniones de Ouspensky durante el período de introducción de una duración de 4 a 6 meses. Se ha dicho que su lectura es esencial para cualquier estudio serio de las ideas. A pesar de las advertencias anteriores, el lector profano no ha de dudar al aproximarse a los 5 trabajos en él contenidos, porque hay en ellos muchas cosas que puede entender cualquiera que sea consciente, aunque sea vagamente, de que existe algo más de lo que puede revelarse a la vista de las monótonas pautas de la vida cotidiana. Uno no puede evitar reaccionar, por ejemplo, a las seductoras palabras de Ouspensky en las primeras páginas de Memoria. El hombre tiene momentos ocasionales de autoconsciencia, pero no tiene dominio sobre ellos. Van y vienen por sí mismos, siendo controlados por circunstancias externas y asociaciones o emociones ocasionales. Surge la cuestión: ¿es posible conseguir dominio sobre estos fugaces momentos de consciencia, para evocarlos más a menudo y mantenerlos durante más tiempo, o incluso hacerlos permanentes? Desde la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, ha habido un crecimiento continuo del interés público en el estudio de la consciencia, no definida según las ciencias médicas, sino significando algo más: una consciencia y una percepción de un mundo por encima y más allá de nuestra experiencia ordinaria. Especialmente en los últimos 20 años hemos contemplado la emergencia de diversas técnicas que buscan elevar el nivel de consciencia o de ser, desde el empleo de drogas a aquellas basadas totalmente, o en parte, en las antiguas religiones orientales. Además, por todas las así llamadas ciencias legítimas se ha producido un estudio renovado y serio en aquellas áreas en su tiempo etiquetadas como parte de lo oculto: percepción extrasensorial, fenómenos psíquicos, dimensiones adicionales, biofeedback, telepatía y otros temas considerados en tiempos pasados territorio de echadores de cartas y charlatanes. Puede decirse que todo el mundo cotidiano está dando la razón a la observación hecha hace 400 años en Hamlet: existen más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía. Es por estas razones por lo que es apropiado hoy reeditar estos 5 libros, al tiempo que se produce un redespertar del interés por P. de Ouspensky y por otros filósofos, en otro tiempo marginados, que hace tiempo dijeron: hay un conocimiento que sobrepasa todo conocimiento humano ordinario y que es inaccesible a la gente común, pero que existe en alguna parte y pertenece a alguien. Los papeles de Ouspensky, ahora contenidos en la colección de manuscritos y archivos de la Biblioteca de la Universidad de Yale, la colección memorial de P. de Ouspensky, se abrió a los estudiosos en una gran exhibición en octubre de 1978, muestran una amplia evidencia del hecho de que P. de Ouspensky y su gente estaban buscando un modo de alcanzar ese conocimiento superior mucho antes de que estuviera de moda o de que fuera aceptable tan siquiera. Seguir el cuarto camino no exige contribuciones monetarias, tomar drogas, ni incluso una aceptación servil a las afirmaciones hechas por el mismo Ouspensky. En verdad, uno de su círculo recuerda: nos pidió que no aceptásemos ningunas ideas que no pudieran ser probadas en la práctica. Lo necesario era el aceptar la propia mecanicidad y la falta de consciencia unificada, y apelar a la voluntad del autorrecuerdo para vencer a una y adquirir la otra.
El lector que se encuentre a sí mismo desorientado por los objetivos y métodos en conflicto de muchos de los cultos y filosofías de hoy debería encontrar una claridad digna de agradecer en los objetivos de Ouspensky, tal y como se expresa en la personalidad superficial. La meta de este sistema es llevar al hombre a la consciencia. El lector sacará más partido de estas 5 cortas obras de Ouspensky leyéndolas antes que leyendo acerca de ellas. A pesar de todo, unas breves explicaciones. La memoria. Extractos de los dichos y escritos de P. de Ouspensky acerca de la memoria, el autorrecuerdo y el retorno. Al igual que las otras obras de este volumen, la memoria fue impresa para uso privado en la Stourton Press de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Data de 1953. Las primeras 4 secciones del libro pueden encontrarse con ligeras variaciones en la psicología de la posible evolución del hombre. La sección 5 está tomada de En busca de lo milagroso. El tema principal de la memoria es que en realidad recordamos muy poco de nuestras vidas, y esto es porque recordamos solo momentos conscientes. La consciencia de Ouspensky no era meramente lo opuesto del dormir, o inconsciencia. Era una consciencia del yo, un autorrecuerdo. Ouspensky discute, pues, cómo podemos conseguir la verdadera autoconsciencia, y con ella la memoria total y una apreciación de que estamos vivos, como opuesto al meramente existir en un estado mecánico. La personalidad superficial. Un estudio del hombre imaginario. Este libro, publicado en 1954, está compuesto enteramente de cosas dichas por P. d. Ouspensky en reuniones entre 1930 y 1944. La personalidad superficial está organizada alrededor de la afirmación de Ouspensky de que la principal característica de nuestro ser es que somos muchos, no uno. Porque el hombre no es completamente consciente de sí mismo, tampoco es consciente de los muchos deseos contradictorios, creencias, emociones y prejuicios que le llevan desde un instante al siguiente. No tiene centro de gravedad, y careciendo de él es incapaz de mantener una meta fija durante un periodo de tiempo. Aunque puede creer que él está determinando la dirección de su propia vida, en realidad un hombre es zarandeado de un deseo a otro por una variedad de influencias exteriores. El hombre puede superar este estado solo si se vuelve consciente de sus múltiples yoes y en la búsqueda del desarrollo de su verdadero yo detiene la expresión de emociones negativas, identificaciones, mentiras y demás elementos de la falsa personalidad. La obstinación. Una recopilación de cosas dichas por P. de Ouspensky principalmente acerca de la necesidad de sojuzgar la obstinación como preparación para el desarrollo de la voluntad. 200 copias de este libro se imprimieron en Ciudad del Cabo en 1955. El texto se imprimió a partir de respuestas dadas a preguntas en los encuentros mantenidos por P. d. Ouspensky en Londres y Nueva York entre 1935 y 1944. El hombre, dice Ouspensky, no tiene voluntad, sino solo obstinación, el deseo de tener nuestro propio camino, y terquedad, el deseo de hacer algo simplemente porque no debemos. Ambos se desarrollan a partir de los momentáneos deseos pasajeros de los muchos yoes o sí mismos de los que consta el hombre. La verdadera voluntad está presente únicamente en el hombre consciente, y es una meta que se consigue mediante el sistema. Ganamos voluntad con el ejercicio del trabajo mediante el sistema, en el contexto de una escuela. La obstinación y la terquedad son particularmente difíciles de erradicar porque forman parte de nuestra ilusión de que somos ya conscientes y capaces de hacer, es decir, de llevar a cabo algo por una genuina intención más bien que como una respuesta refleja, mecánica a influencias exteriores. Una síntesis de alguno de los dichos y escritos de P. de Ouspensky sobre el tema de las emociones negativas. Este trabajo, impreso originalmente en 1953, fue sacado de los escritos no publicados de P. de Ouspensky, con la excepción de algunas definiciones de términos tomados de lecturas psicológicas publicadas para uso privado en 1934-40. Las emociones negativas son de violencia o depresión.
Ouspensky afirmó que dichas emociones eran inútiles y destructivas, y que a pesar de nuestras protestas de lo contrario surgen no a causa de provocaciones externas, sino desde dentro de nosotros. Sin embargo, las emociones negativas eran artificiales, originándose en la identificación nuestra incapacidad de separarnos a nosotros mismos de los objetos, la gente o las emociones que nos rodean, y de ahí que puedan ser destruidas una vez que nos volvemos conscientes de ellas e intentamos suprimirlas por medio del autorrecuerdo. El primer paso para eliminar las emociones negativas es limitar su expresión. Cuando esto sucede, entonces será posible acceder a la raíz de las mismas emociones negativas. Notas sobre el trabajo. Notas sobre el trabajo, impreso por primera vez en 1952, se compone de 3 ensayos cortos. Notas sobre la decisión de trabajar, notas sobre el trabajo en uno mismo y, ¿qué es la escuela? Todos tratan acerca del grado de compromiso requerido para un trabajo de iniciación en el sistema. El mensaje principal de Notas sobre el trabajo está contenido en el párrafo de Ouspensky en el comienzo. Piensa muy seriamente antes de decidir trabajar en ti mismo con la idea de cambiarte a ti mismo. Este trabajo no admite el no compromiso y requiere una gran dosis de autodisciplina y disposición a obedecer todas las reglas. Estos 5 trabajos fueron impresos en su tiempo en tiradas muy limitadas, y solamente tuvieron acceso a ellos un pequeño grupo de gente que se había dedicado durante años al estudio de la filosofía de Ouspensky. La decisión de reimprimir la memoria, la personalidad superficial, la obstinación, las emociones negativas y notas sobre el trabajo para su presentación a una audiencia más amplia se basa en el entusiasmo renovado del público, a menudo bajo la forma de preguntas acerca de la colección memorial de P. D. Ouspensky en la biblioteca de la Universidad de Yale. Es de desear que los muchos estudiosos y profanos interesados que han llegado a conocer a Ouspensky a través de esas y otras avenidas consigan una mayor comprensión de P. D. Ouspensky, y de sí mismos, con el descubrimiento de esta nueva y notable colección. Merrill Taylor.